Hola, ¿qué tal, amigos de Juntos pero no revueltos? Aquí hablamos con todos, de todos y para todos. Y ante lo que acontece actualmente en el mundo, específicamente con la situación que estamos viendo entre Ucrania y Rusia, hoy tengo el gusto de tener aquí en este programa y poder platicar con la doctora María Cristina Rosas, investigadora, profesora e investigadora de Ciencias Políticas de la UNAM, internacionalista, y obviamente hoy, pues, muy recurrida en muchísimos medios, por lo que le agradecemos mucho que nos haya dado un ratito y que esté aquí con nosotros. Doctora, bienvenida. Gusto en saludarte hasta México. Muchas gracias, Juan. Un gusto estar contigo. Igualmente, igualmente, doctora. Muchísimas gracias, un honor. Cuéntame, estuve tratando de pensar cómo formularte las preguntas, pero estamos viendo que la información camina rapidísimo. Entonces, hoy nos levantamos viendo todo lo que acontece en cuanto a las negociaciones, doctora, que están tomando parte, que de hecho hace un rato se dice que ya terminaron, o terminó por lo menos esta ronda de negociaciones del día de hoy, de Bielorrusia. ¿Donbass? Ajá, En entonces, Bielorrusia. Ok, ok. aunque no se Es habla que del se lugar está cortando. específico, Ujú, sí. sí, no se habla del lugar específico, imagino que por motivos de seguridad y por motivos obvios, pues no se dice nunca el lugar específico. Al parecer, Ucrania no quería que fueran en Bielorrusia, ¿verdad? Por los antecedentes que hay con Lukashenko, que es otro pequeño Putin, otro pequeño Putin, según se dice. Pero, ¿qué se puede esperar de estas negociaciones, doctora? Eh, ¿Qué se puede esperar del panorama en general? Y además, por otro lado, pues vemos las afectaciones que esto ya está teniendo en Rusia, no solamente a nivel internacional, sino a nivel interno. Y estamos viendo a nivel interno, me refiero a la población y a esa oligarquía rusa que al parecer está perdiendo millones de dólares con medidas drásticas que nunca se habían visto en Europa, una medida drástica muy inusual. Te dejo los micrófonos, doctora. Bueno, respecto a las negociaciones, será un proceso largo, porque las negociaciones corren en paralelo con el desarrollo de las hostilidades entre Rusia y Ucrania. En 24 horas Rusia fue capaz de llegar hasta las puertas de Kiev. Ahí en Kiev es donde ha encontrado resistencia y por supuesto estamos en un punto donde Occidente está apoyando, no con soldados, no, Occidente no va a entrar a defender a Ucrania porque esto desataría una guerra de proporciones bíblicas, pero lo que sí están haciendo es enviar armas y diversos apoyos al gobierno de Zelensky. Dicho esto, pues estamos pensando en un escenario de una guerra que se puede prolongar. Putin había apostado a una guerra rápida, había apostado a la falta de pericia del presidente de Ucrania, un presidente que sabemos no es político, él es cómico, él tenía un programa de televisión, él se postuló a la presidencia y la gente votó por él porque de los 5 presidentes que le antecedieron, todos son corruptos, todos son rateros, todos tienen harta a la población, entonces votaron por Zelensky con la esperanza de que al no ser político él, las cosas cambiarían. Sabemos desafortunadamente por los Pandora Papers de que Zelensky también tiene negocios en el exterior no del todo claros y posiblemente también es bastante corrupto y está ligado a oligarquías, ¿no? A medios de comunicación dirigidos por oligarcas que pues también tienen bastante cola que les pisen en términos de corrupción. Entonces, ese Zelensky no es un estadista, no es un político, es un personaje que ha hecho cálculos políticos terribles, terribles previo a esta crisis. Yo quisiera mencionar, por ejemplo, que si bien es cierto que cuando él llegó a la presidencia intentó negociar con Rusia, todo lo que se refiere a la presencia rusa en el oeste, en el oriente de Ucrania. Hay que recordar, Ucrania es un territorio donde pues hay una polarización social, una parte de la población es prorrusa, otra parte es prooccidental y quizá deberíamos irnos más atrás y recordar que pues Ucrania fue parte de la Unión Soviética y antes de todo eso, en la Rus de Kiev tenemos la raíz eslava. Para Rusia, Ucrania es parte de su motherland, es parte integral de lo que identifica a los rusos y al eslavismo.
Entonces, para Rusia, Ucrania siempre ha sido vista como parte de ellos. En la desintegración de la Unión Soviética, Ucrania proclamó su independencia en el 91, pero desde su independencia hasta ahora, estamos hablando de 30 años, es un país relativamente joven, contando a partir del fin de la URSS. Desde su independencia para acá, pues hemos visto diversos conflictos con Rusia, pues alrededor de temas como la existencia de sectores de la población rusa, de la población ucraniana que son prorrusos, y aparte, pues recordar que en 2014, despuésito de las Olimpiadas de Sochi, el gobierno de Putin decide hacer una incursión bélica en Crimea. Primero pues organizó un referéndum y luego se anexó Crimea y Sebastopol e inició una incursión bélica a la región de Donbass, muy importante porque ha sido, digamos, la manzana de la discordia y ha sido un elemento toral en la crisis que actualmente está viviendo Ucrania. Entonces, vaya, la estrategia de Putin ha sido poco a poco posicionarse en partes estratégicas de Ucrania, pero evidentemente parecería que su deseo es anexionarse por completo al país. Decía yo que Zelensky, cuando llega al poder, intenta negociar con Putin el tema de la presencia rusa en partes orientales de Ucrania, y por eso se firmaron los famosos protocolos de Minsk, que fueron además acompañados por países de la Unión Europea como Alemania y Francia. Ellos fueron como garantes, como testigos de honor, como países que empujaron, tanto Merkel en su condición de canciller germana, como Emmanuel Macron en su condición de presidente francés, empujaron los acuerdos entre Putin y Zelensky. Pero ha habido muchas violaciones a las disposiciones de los acuerdos de Minsk. Se supone que estos acuerdos buscaban la desmilitarización de la región, el retiro de tropas de ambos bandos, o sea, tanto rusas que están en Donbass como también las tropas que Ucrania mantenía ahí. Se hablaba de un intercambio de prisioneros, se hablaba de crear medidas de confianza. La realidad es que los acuerdos de Minsk fueron violados por ambas partes. Y también, al paso de los meses, Zelensky empezó a buscar acercamientos con Occidente. Un tema que le resulta a Putin muy, muy incómodo, claro. enfadoso es la posible membresía de Ucrania en la Organización del Tratado del Atlántico Norte, una alianza militar nacida en el 49, que es profundamente antirrusa y que pues para Putin resulta un movimiento inaceptable por parte de Ucrania, porque hay que recordar, Ucrania comparte 1.500 kilómetros de frontera con Rusia. Entonces, para Rusia esto sería prácticamente un atentado a su seguridad nacional. Entonces, esos son, digamos, los prolegómenos de esta crisis. Hoy estamos viendo negociaciones, digo, ya terminó esta primera ronda de negociaciones, van a ser difíciles, por supuesto, porque, bueno, tenemos que ver qué quiere cada quien. Lo que quiere Putin es bastante claro, sí, quiere controlar a Ucrania, y en las negociaciones se verá si controla a todo el país o solamente a la parte oriental. Yo creo que lo que vamos a ver es una suerte de finlandización de Ucrania, donde la parte oriental eventualmente podría ser controlada por Rusia y la otra parte pues buscaría tener acercamientos con Occidente. Lo que quiere hacer Putin es recorrer la frontera y tener una zona de seguridad, una zona buffer para el caso de conflictos o de sus relaciones con Occidente, porque también es cierto que la OTAN se ha expansionado hacia la que era la esfera de influencia soviética. O sea, hoy son miembros de la OTAN países que eran parte del Pacto de Varsovia e incluso países que formaron parte de la Unión Soviética, como los tres del Báltico, Letonia, Lituania, Estonia, pero también están Polonia, que fue parte del Pacto de Varsovia, Hungría, claro, República Checa, Eslovaquia. Entonces, paulatinamente la OTAN se ha extendido hacia Oriente y esto ha molestado mucho a Rusia, pero Rusia, digamos, lo ha tolerado en la medida en que Ucrania se mantenga al margen. Pero pues Zelensky, bastante torpe también la forma en que maneja esto, se Así es. acerca a Occidente, pide que se considere la membresía del país y pasa por alto o
subestima, a mi manera de ver, las amenazas de Putin y también sobreestima el apoyo que va a recibir de Occidente en el caso de que Putin atacara. Entonces, hemos visto una cadena de errores aquí. Yo creo que la postura de Rusia es muy clara. Lo que no queda tan claro es cómo se va a resolver la situación de Ucrania y los escenarios no son nada favorables. Esto que comentas, doctora, me parece muy interesante porque normalmente se ven en estas aristas y estos conflictos, el mundo tiende a ver al bueno y al malo. Es decir, no se va uno a fondo a un nivel de comprensión de por qué Rusia reclama lo que reclama. Aunque claro, ¿verdad? Digo, nada justifica la violencia, nada justifica ataques, nada justifica las muertes de inocentes, pero hay que entender esto desde los diferentes ángulos. Eh, Rusia en un momento dado buscaría poner a alguien en lugar de Zelensky. Antes hubo los dirigentes políticos, estos corruptos que mencionábamos que han gobernado a Ucrania, ha habido de todo, ha habido prooccidentales, ha habido prorrusos. En 2014 derrocaron al presidente ruso, después al presidente de Ucrania prorruso, perdón, después de la revolución de Maidán, que fue una revolución para democratizar, y es cuando llegó Poroshenko, ¿no? En ese marco, Rusia se enojó mucho porque vio que el presidente de Ucrania ya no era prorruso, sino que era un prooccidental, Poroshenko, y es cuando empezó a hacer todos estos movimientos en Crimea bueno, organizó un referéndum, entre Sí, comillas, bastante espurio, sí. en donde se supone que los habitantes de Crimea votaron por pertenecer a Rusia, se quedó entonces Crimea y Sebastopol en manos de Rusia, y como comentábamos, también aprovecha Putin para colocar tropas en Donbass y apoyar a los prorrusos de Donbass, ¿no? Entonces, sí, parece ser que buscaría colocar a un prorruso, porque si coloca a un prorruso, pues esto en teoría le podría facilitar las cosas hasta cierto punto. Pero pues como estábamos señalando, en Ucrania hay una población polarizada. Yo creo que ese es el signo de los tiempos actuales, como tenemos líderes que polarizan. Y bueno, Sí, Ucrania no es la excepción. Ucrania está muy polarizada, entonces si bien es cierto que hay un sector de la población ucraniana que sí quisiera tener una estrecha relación con Rusia, hay otra parte que absolutamente rechaza esta posibilidad. Entonces, si Rusia colocara un títere prorruso en el poder en Ucrania, pues va a tener el rechazo de los prooccidentales. Eso es lo que va a pasar, ¿no? Entonces, habría que pensar en alguna figura pues un poco más neutral, que pudiera, y se me antoja muy difícil, he estado pensando en posibilidades para ocupar ese lugar en el gobierno ucraniano que sea satisfactorio para los ucranianos y sea satisfactorio para Putin, y pues está muy complicado. La postura de Occidente pues va a ser apoyar la democracia en Ucrania y apoyar, no sé si a Zelensky o a otro personaje que sea prooccidental. Entonces, yo veo que aquí los países que acompañarían el proceso también están muy polarizados, ¿no? De manera que, si bien es cierto, Putin podría apostar a eso, eso no garantiza que se vaya a estabilizar la región. Yo creo que al colocar a un prorruso en el poder, a un títere, a un puppet, claro. violentaría más exactamente el escenario regional. Estas sanciones que hemos visto a Rusia, doctora, por ejemplo, el quitar el SWIFT de los bancos rusos, todo lo que afecta a la economía rusa, por ejemplo, en cuanto a la parte del gas y el petróleo del que Europa pretende prescindir aparentemente de Rusia, se ve como un efecto irreversible, es decir, aun cuando se lleguen a acuerdos o aunque se solucionara esta situación de una manera diplomática y se llegue a un arreglo, se ve difícil revertir todo lo que está pasando, digamos, con todas esas, se ve difícil revertir esas sanciones de la Unión Europea, en este caso hacia Rusia. A ver, el tema de sanciones para Rusia y en su momento para la Unión Soviética no es un tema nuevo.
En los tiempos de la Guerra Fría, Occidente siempre castigó a la Unión Soviética, la castigó por intervenir en los asuntos internos de un montón de territorios que luchaban por la libertad, por la independencia y demás. Todos recordamos esto, los movimientos de liberación nacional, y cómo tanto Estados Unidos como la URSS intervenían y cómo pues se peleaban literalmente en el tercer mundo. Nunca se llegaron a pelear entre ellos físicamente, ¿no? Pero sí se pelearon a partir de buscar predominio en diversas partes del mundo. La Unión Soviética fue sancionada varias veces. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando invadió Afganistán, vino un montón de sanciones de parte de Occidente. Me acuerdo que Reagan decretó un embargo de granos contra la Unión Soviética. Y entonces la Unión Soviética, que igual ahora Rusia, dependen mucho de la importación de alimentos para satisfacer las necesidades de su población, tuvo que buscar proveedores y pues resulta que uno de los proveedores resultó ser la dictadura argentina. Argentina, que es un granero del mundo, le empezó a vender granos a la URSS, aunque fueran dictadores y aunque fueran de derecha y fueran casi neonazis los que gobernaban en Argentina, pues se llegó a un arreglo con la URSS y la URSS pudo tener alimentos. Pero digo, mi punto es, las sanciones no son nuevas, punto número uno. Punto número dos, tanto la URSS como Rusia han sabido ser resilientes ante las sanciones. Cuando Rusia se anexó Crimea y Sebastopol y colocó o apoyó a los prorrusos en Donbass, también le hubieron sanciones, ¿sí? Que de hecho hay varios análisis que sugieren que cuando llegó la pandemia a Rusia, que ha sido bastante terrible en ese país, igual que en Ucrania, igual que en Europa en general y en todo el mundo, Rusia pudo sobrevivir y pudo adaptarse a la crisis económica que nos trajo la pandemia gracias a que ya era muy resiliente gracias a estas sanciones, ¿no? Se acostumbraron los rusos a vivir en austeridad con las sanciones. Ahora, yo he estudiado las sanciones, tengo un libro publicado en la materia, es el único que hay en México, se llama Sanciones, Zanahorias y Garrotes, y algo que he encontrado es que si las sanciones se prolongan demasiado tiempo, se vuelven en contra del sancionador. Ejemplo, Cuba, ¿no? Cuba siempre podrá decir que los males que aquejan al país son culpa de Estados Unidos por las sanciones, ¿no? Las sanciones aparte es difícil implantarlas de golpe y también es difícil quitarlas de golpe. Hay un caso muy estudiado por parte de la comunidad internacional, que son las sanciones amplias que se le aplicaron a Irak y que resultaron catastróficas para la población, porque se supone que las sanciones buscarían castigar a un régimen que se porta mal, pero y para que cambie su conducta, ¿no? Eso era lo que se quería hacer con Saddam Hussein. Pero lo que pasó es que las sanciones fueron tan amplias que Saddam Hussein le trasladó el costo de las sanciones a la población. Entonces se cayó el nivel de vida, se disparó la mortalidad infantil. Irak, que era un país como de clases medias, se convirtió en un país de pobres. En fin, los impactos fueron devastadores. Al final la población es la que siempre paga. Exacto, en estas cosas. siempre los civiles inocentes. Lo estamos viendo ahorita en Ucrania. ¿Quiénes son los que más sufren? Pues la población. Claro. Los liderazgos van y vienen, ¿no? Pero la población es la que paga los platos rotos. Entonces, viendo el caso Irak y viendo que hay una reticencia de la comunidad internacional a aplicar sanciones porque no logran castigar del todo al que quieren castigar. Uno. Dos, no son tan efectivas. Algo que hemos concluido los que estudiamos este tema es que las sanciones no necesariamente te provocan un cambio de statu quo, ni llevan a que el sancionado modifique su conducta. Ahora, las sanciones son necesarias porque, y muy rápido lo explico, porque las sanciones están en medio del espectro político entre no hacer nada y hacer la guerra, ¿sí? Correcto. Entonces, para muchas figuras políticas, para muchos gobiernos, los occidentales sobre todo les encantan las sanciones, porque, pues, por ejemplo, Zelensky dijo, me dejaron solo, ¿y qué le contestó Occidente? No, no te dejamos solo, estamos sancionando fuertemente a Rusia. Sí. Ese es el umbral, ¿no? Entre no hacer nada y hacer la guerra, pues están las sanciones. Como para decir que se hizo algo, sí, o para que no se diga que no se hizo nada. Ok, pero ¿qué tan efectivas pueden ser? Acabo de explicar que Rusia tiene una tradición de recibir sanciones de larga data y es resiliente y se puede adaptar. ¿Cuánto puede aguantar con las sanciones? No lo sé, pero lo que sí sé es que ellos se han estado preparando para esta guerra y por lo tanto hay cálculos respecto a las posibles respuestas y castigos que la comunidad internacional iba a decretar contra Rusia.
O sea, Putin es un estratega, nos guste o no nos guste, y él no se habría Y lanzado. seguramente esto ya lo tenía calculado, ya lo tenía previsto, ¿no? Por supuesto, que le iban a congelar las cuentas, que lo iban a declarar persona non grata, que le iban a cerrar su espacio aéreo. Él hizo lo mismo con las aerolíneas europeas. Ahorita es un caos la navegación aérea en Europa precisamente por estos cierres de espacios aéreos. Entonces, hay cálculos que él hizo y, por supuesto, pues Rusia es un país, claro, sí, que depende de hidrocarburos, de los ingresos que le generan estos hidrocarburos. Ahorita los precios pues, están por los cielos, como lo sabemos. Eso puede ser bueno en la medida en que los pueda vender y pueda cobrar por ellos. Por eso es tan grave lo del SWIFT. Sin Claro. embargo, no se va a aplicar de golpe, porque como Occidente es muy dependiente también de esta relación energética con Rusia, se le podría rebotar a Occidente. Eso es una realidad. Ahora, que Europa va a dejar de comprar hidrocarburos, ahorita en febrero, mañana es marzo, se puede hacer, pero en los inviernos más crudos no se va a poder hacer. Porque Es decir, Europa, esto va a gatillar entonces que Europa busque energías alternativas o proveedores alternativos. pues mira, se supone que en diciembre de este año se cierran ya todas las centrales nucleares en Alemania. Alemania es el campeón de la energía eólica, por ejemplo. O sea, sí han estado apostando los europeos a otras fuentes de energía. Nosotros sabemos que Francia, por ejemplo, deriva casi el 75% de su energía de la energía nuclear, ¿no? No depende del petróleo. O sea, sí vemos que las grandes economías pues sí le están apostando a otro tipo de energías. Entonces, Pero hay esta países crisis. como Austria, doctora, que dependen prácticamente en un 85% del petróleo y del gas de Rusia, Claro, ¿no? exacto. Entonces, vamos a ver qué tanto puede aguantar Europa. Por supuesto, esto puede detonar una transformación energética, reducir la dependencia respecto a hidrocarburos o a combustibles fósiles y cargar las baterías hacia la energía solar o hacia la energía eólica o hacia la Claro. energía nuclear. Pero vamos a ver si eso es posible. Por lo pronto, pues lo que vamos a ver es un aparente endurecimiento de Occidente hacia Rusia, pero en la medida también en que se produzcan las negociaciones, también va a tener que flexibilizar Occidente. Ni modo que esté negociando Putin y le estén dando de palos, ¿no? Eso tampoco puede ocurrir. Así que ahorita son fuertes porque es una forma de presionarlo y decirle, siéntate a negociar, arregla esto. Ya que las negociaciones estén bastante avanzadas, ya sabemos que se van a romper en algún momento y van a regresar posteriormente a la mesa de las negociaciones, porque así ha sido siempre, así fueron los acuerdos de Minsk. Vamos a ver algunas interrupciones, pero a la larga se llegará a alguna negociación y en esa medida pondrá Putin sobre la mesa, no voy a seguir adelante en tanto no me vuelvas a colocar en los circuitos financieros internacionales y en tanto no me quites las sanciones de esto y de esto. Así que yo creo que es un momento difícil ahorita para Rusia, coyuntural, pero tiene con qué responder. Pero también es muy importante para Rusia que esto transcurra lo más rápido posible. Por eso le Exacto. apostó a una guerra, Eh, una suerte, no me gusta usar la palabra porque se usó mucho en los tiempos nazis, una suerte de blitzkrieg, sí, una guerra relámpago. Las guerras deben ser rápidas, ¿no? Eso nos lo han dicho eso te iba todos a los preguntar, estrategas. porque digo, hoy las guerras ya son Claro, diferentes y claro. especialmente cuando está amarrada la parte económica, pues uno tiene que calcular la duración y la velocidad con la que esto se tiene que arreglar. Pero antes de dejarte ir, doctora, quiero preguntarte, ¿qué papel piensas tú que puede jugar China en esto? China se ha abstenido hasta el momento en sus votos en la ONU. ¿Cuál crees tú que es el papel de China en este momento? China está muy molesta con la Unión Europea. Si lo recordamos, hace unas semanas se llevaron a cabo los Juegos Olímpicos Sí, de invierno en Beijing y Occidente sancionó a China por el tema de los derechos humanos y lo de la tenista Peng Shuai y lo de sí, Taiwán y lo de Hong Kong y lo de Xinjiang y lo del Tíbet y todo esto que ya sabemos, ¿no? así es. Y China pues sí estaba súper molesta, ¿no? Porque incluso, bueno, el presidente Xi Jinping lo vimos señalando que era barbárico que Occidente usara a las Olimpiadas como un pretexto para presionar a China. Entonces, ahí hay una molestia de China. Pero hay algo más gordo que ocurrió en diciembre, y sí lo quiero comentar, porque esto va a determinar que China apoye definitivamente a Rusia. Resulta que en diciembre, por alguna extraña razón que yo sigo investigando por qué ocurrió, Lituania, miembro de la OTAN, miembro de la Unión Europea, decidió abrir una suerte de embajada de Taiwán en Vilnius.
en su capital. Ujú. El tema Taiwán es un tema sumamente espinoso. Sí, ¿Por muy qué hizo espinoso. esto Lituania? Pues no sé de quién pensar mal, pero si querían ver enojada a China, pues ya lo lograron, ¿sí? La preocupación de China es la siguiente, que otros países de la Unión Europea sigan los pasos de Lituania, establezcan lazos diplomáticos con Taiwán, que porque Taiwán es democrático y China no, y le compliquen las cosas a China. Ese es el temor real de China. Entonces, cuando se empezó a gestar esta crisis, Putin y Xi Jinping han hablado todo el tiempo. Incluso hace un par de días se cuenta que Xi Jinping habló con Putin y le dijo, oye, hermano, vas a tener que negociar, ¿eh? Y fue cuando Putin dijo, estoy dispuesto a negociar. Bueno, porque hubo un empujoncito, ¿no? De Sí, China, mira, negocia. Pero también hay que entender que esta guerra, dependiendo de cómo se resuelva, puede ser música para los oídos de Xi Jinping en el tema Taiwán. O sea, no lo podemos soslayar. Entonces, el apoyo que Xi Jinping le pueda dar a Rusia y que de hecho le está dando por ahora moral, digamos, eh, político. O sea, los sí, vimos a los dos en la inauguración de los Juegos Olímpicos de Beijing. Eso fue muy impresionante. Fue uno de los invitados de honor, Putin, sí, ¿no? así es. En la víspera de la guerra. Entonces, esas imágenes valen más que 1000 palabras. Putin no está aislado. Ese es otro punto que yo quisiera tocar, si me permites, Juan. Por No favor. solo no está aislado porque tiene el apoyo chino por el momento y por las torpezas de Lituania y de la Unión Europea. Ojo, ha habido muchas torpezas en este escenario. La comunidad internacional quiere aislar a Rusia, pero Rusia no está aislada. No solo tiene el apoyo de los de siempre son Cuba, Venezuela, Nicaragua, o sea, no solo de Corea del Norte, ¿no? O sea, ¿qué amigos tienes? No solo esos. Resulta que la OEA, tú lo sabes, hace unos días votó para condenar la invasión de Rusia a Ucrania, pero dos países, el 1 y el 3 países latinoamericanos más importantes, que son Brasil y Argentina, no votaron esa resolución. Así es. Bolsonaro acaba de estar en Rusia, acaba de reunirse con Putin. Y Alberto Fernández, que tiene una negociación endemoniadamente difícil con el Fondo Monetario Internacional, viajó en el contexto de las Olimpiadas para reunirse con Putin y con Xi Jinping. Y con Xi Jinping se anunció que Argentina ya es parte de la ruta de la seda y va a haber inversiones masivas. Y Putin anunció también inversiones masivas en Argentina. Entonces, ¿cuál es mi punto? Estamos en un momento, ya viendo la geopolítica global, donde claramente asciende China, donde claramente desciende Estados Unidos, donde incluso en la OEA, donde Estados Unidos solía ser tan dominante, pues hay dos países que no lo siguen. O sea, Brasil, que es la economía latinoamericana más importante, dijo, no, yo no voto, ¿eh? Y Argentina, que es la tercera más importante, dijo, yo tampoco, ¿eh? Ya no tiene el control Estados Unidos, ya no lo respetan, a eso me refiero, Hay ¿no? un reacomodo, es decir, es parte de un reacomodo mundial, ¿verdad? Es un reacomodo mundial. Ahora hay otros países que también apoyan a Rusia. Hay una organización que se llama Organización del Tratado de Seguridad, que está integrada por varias exrepúblicas soviéticas y todas esas ya cerraron filas con Putin, aparte de Bielorrusia, por cierto, ¿no? Que bueno, este hombre pues también le hace juegos a Putin para Lukashenko. pegarle a Ucrania, ¿no? Lukashenko. Entonces, no está aislado Putin. Todas estas sanciones, todo lo que dice Occidente que está haciendo, es para aislarlo, para acercarlo, cercarlo y quitarle márgenes de maniobra. La realidad es que todavía tiene márgenes de maniobra. Y aquí uno de los fieles de la balanza, pues puede ser China. Si se ponen muy duras las cosas para Rusia, a lo mejor China lo puede apoyar, a lo mejor le puede abrir líneas de crédito, qué sé yo. O sea, la relación comercial y financiera Rusia-China no ha terminado, Y ¿no? tiene con Está qué, al viento en final y al popa. cabo tiene con qué, ¿no? Tiene con qué. Exacto. ¿Qué papel, Entonces, doctora, piensas que juega Alemania en este caso? ay, es crucial. Es crucial y extrañamos a Angela Merkel, ¿no? Yo entrevisté hace poco al titular de la Fundación Adenauer en Madrid, él Sí, representa a la fundación en España y Portugal. Y me decía él que sin Merkel los alemanes se sienten huérfanos. Bueno, yo voy a extender este comentario para decir, todos nos sentimos huérfanos sin Merkel, porque Merkel tenía una interlocución con Putin que nadie en Europa, nadie sí, tiene. así es. Merkel habla alemán,
podía habla alemán y hablar ruso. Habla ruso. Como Putin habla perfecto alemán porque él fue agente de KGB en Alemania Oriental. Entonces, ellos dos podían dialogar en la lengua que fuera perfectamente, de manera franca. Y Merkel sí era muy respetada por Putin. Sí recordamos el episodio del perro, ¿no? Que alguna vez se reunieron y como Putin es amante de los animales, le puso un perrote para intimidarla. Eso no se hace, eso es mala educación. Pero sí, lo cierto es que él siempre respetó a Angela Merkel y me acuerdo mucho de un episodio muy terrible a propósito de Navalny, de este opositor a Putin, que fue envenenado con Novichok, que es un agente nervioso. Así y todos es. recordamos cómo Merkel le llamó a Putin y le dijo, palabras más, palabras menos, eso no se hace. Queremos que nos mandes a Navalny para curarlo. Y dio el permiso a Putin. Lo mandó a Alemania y lo curaron médicos alemanes y le dijeron, te puedes quedar asilado aquí si quieres. Y Navalny dijo, no, yo tengo que regresar a seguir luchando por la democracia en Rusia. Y no sabemos qué secuelas vaya a tener el Novichok, por cierto, porque es un gas nervioso que tiene efectos de largo plazo. Y ya regresó a Rusia y lo arrestaron. Mi punto es que Merkel podía hacer cosas que otros líderes europeos no pueden hacer. Y que hoy en la Unión Europea, al parecer, doctora, nadie tiene la estatura que tenía ella. No. Nadie, no hay nadie que tenga la estatura que tenía. Por eso digo que estamos huérfanos sin Merkel, ¿no? No solo los alemanes, todos. Macron ha querido jugar el papel. Un poco ese papel, verdad, sí. Con todo el respeto de Macron, y me cae muy bien, ahorita tiene un proceso político electoral también complicado, su popularidad es pésima, está tan mal como Biden o peor, ¿no? Así es. Su popularidad anda por los suelos. Él quiso mediar, no le funcionó, porque no tiene ese feeling, ese conocimiento, ese respeto de Putin, que Putin sí tenía, hasta cierto punto por Merkel. Entonces, no hay una interlocución real en este momento entre Europa y Rusia. Y la otra cosa es que la salida de Merkel también deja un vacío de poder en la Unión Europea. Por eso Putin, haciendo todos estos cálculos, dijo, Estados Unidos va en declive, Biden va mal, no lo quiere ni su partido, Merkel ya no tiene está. Consensos, claro. Europa está huérfana sin Merkel, hay un vacío de poder, este es mi momento para invadir. ¿Sí? ¿Es estratégica la visita de Bolsonaro a Putin justo antes de que estallara todo esto? Claro, Bolsonaro nosotros sabemos que tiene diferencias con Biden, ¿no? De hecho, tardó una eternidad, igual que México, tardó una eternidad en reconocer la victoria de Biden, pero en el caso de México por otras razones, ¿no? En todo caso, es una forma también que tiene Brasil hay proceso electoral el 2 de octubre, por cierto, en Brasil va a haber elecciones, no lo perdamos de vista. Él quiere, por supuesto, diversificar sus fuentes de apoyo, considera que Rusia puede ser una fuente de apoyo importante y también distanciarse de Biden. Por lo que decíamos, ¿no? A Biden se le ve muy quebrantado, muy débil, muy incapaz de liderar una respuesta ordenada e inteligente a esta crisis. Incluso físicamente ya, ¿eh? Yo lo he visto, no sé qué opinión tengas tú. Yo lo veo mal, o sea, y cuando digo mal, no lo digo en mal sentido, ¿no? Así es. No, se ve mal, se ve atribulado, se ve débil, se ve molesto, ¿no? También, pues, acuérdate de este episodio, de este numerito entre Trump y Zelensky, cuando, pues, tenía Trump el proceso electoral, le habló a Zelensky y le dijo, oye, dame información sobre el hijo de Trump que yo pueda utilizar contra Trump en el proceso electoral. O sea, Zelensky a los ojos de Biden es un traidor, es un conspirador. Entonces, cuando se toca el tema de Ucrania, sí se le ve molesto a Biden, molesto y fastidiado y también mucha impotencia. O sea, la imagen que proyecta, incómodo. Su lenguaje corporal es de incomodidad, de fastidio, de casi esto es lo que nos faltaba, ¿no? Que el presidente de Ucrania nos arrastrara a esta crisis y demás. Y bueno, ahí hay otro elemento, y eso también lo calculó muy bien Putin, que Biden tiene ciertas reticencias con Zelensky, porque Zelensky conspiró contra él de la mano de Donald Trump. Entonces, y la gran pregunta que se hace mucha gente aquí en Estados Unidos, doctora, es, ¿esto hubiera sucedido con Trump al poder? ¿Cómo hubiera reaccionado Trump en el poder en todo esto? Porque mucha gente aquí se pregunta eso. Yo me he preguntado eso. Todos sabemos cómo fue Trump con la comunidad que además acaba de declarar que obviamente tiene
abiertamente una admiración por Putin, ¿no? Ah, claro, sí, casi le aplaude y le hace una fiesta, ¿no? O sea, qué cosa Sí, tan grotesca, ¿no? A mí me llama mucho la atención, Juan, que cuando Trump fue presidente, despotricó contra todos, contra Merkel, contra Macron, se burló de Merkel varias veces, no le dio la mano a aquella escena famosa en que estaban en la Casa Blanca y los reporteros les decían, dense la mano, y el otro, o sea, qué tipo más terrible. Eh, Habló mal de China, por supuesto, se bronqueó con China, con la Unión Europea, con la OTAN, a nosotros nos presionó con lo del muro y tantas cosas. Bueno, el único presidente el que jamás habló mal fue Putin, pero no fue solo Putin. eso, Juan. ¿Te acuerdas que hubo N reuniones a puerta cerrada entre Putin y Trump cada Sí, que había alguna cumbre? Se reunían a puerta cerrada, ni siquiera estaban los asesores de ellos. Me imagino que algún traductor tendría que estar, porque no creo que Trump hable ruso, pero se reunían a puertas cerradas y esto despertó un montón de sospechas respecto a las cosas que estaban en juego y los intereses que Trump pueda tener en Rusia. Sí sabemos que él quería crear una Torre Trump en Moscú y que tiene intereses comerciales en Moscú y que necesita el aval de Putin. Y bueno, creo que le gusta el estilo de Putin, el estilo le autoritario. gusta el estilo de Putin y no solo eso, también le gustó el estilo de, en cierta forma, porque lo declaró abiertamente, el estilo en cierta forma, aunque no lo diga, pero creo que también le tiene admiración, cierta admiración a Sí. Xi Jinping, Uh -huh. así como se la tenía este Kim Jong-un, ¿no? Es Eh, cierto, el de Corea del al de Norte. Corea del Norte. Entonces, pero la gran pregunta que mucha gente hace aquí es si esa balanza se hubiera emparejado un poquito, si el presidente Trump sería un factor en este momento Sí, para equilibrar tal vez o sí. para, digamos que equilibrar o tal vez nivelar este aparente descontrol de lo que está pasando. Y aparentemente mucha gente llega a la conclusión y dicen que sí, habría una gran diferencia. Sí. Una gran diferencia, porque Trump tenía interlocución con Putin, nos guste o no, es una interlocución que Biden no tiene. Biden se estrenó en la presidencia llamando asesino a Putin. Ok, Sí, de acuerdo, lo terrible puedes llamar error, asesino, tú y yo lo podemos llamar asesino en pero una no charla en de una café, conferencia pero de ¿estás de prensa. acuerdo que Sí. un presidente de Estados Unidos no puede decirle No, asesino al presidente de Rusia? y Estamos de menos en acuerdo, una ¿no? conferencia de prensa, por supuesto. No, no, Bueno, no. o sea, ¿qué pasó? ¿No? Y tiene varios resbalones así Biden. Te digo que me parece que está muy descompuesto, está ya muy rebasado. Él no sé si es la edad o la pericia que él pueda tener, pero parece más senador. Él fue un senador, por supuesto. Y sigue Este, pareciendo más pero todavía sigue senador. pareciendo senador, no parece presidente, ¿eh? Sí, no, sigue Y pareciendo Kamala senador. Harris no le ayuda en nada. Se supone que Kamala No, Harris es joven, es vital, tendría que entrar ahí donde el presidente está desgastado. Pues ha sido una tampoco. sombra total. Aquí ha estado un poco como cero a la izquierda Sí, y se ve también, doctora, aparentemente muy mal asesorado. sí. Muy Qué mal triste. asesorado. Es triste. Blinken mal, o sea, Blinken es el canciller de ustedes, Sí, allá en Estados Unidos mal, con una visión bastante corta, limitada, limitada. sí, short-sighted dirían Es en inglés, short-sighted. ¿no? Short-sighted. Exactamente, exactamente. Terrible, ¿no? Y Biden, como no tiene esta interlocución que sí tiene Trump, pues a lo mejor si Trump estuviera en el poder, otra cosa sería, ¿no? Capaz que hasta evita una invasión Trump, fíjate. Sí, no, Sí, hubiera sido tal vez una gran diferencia. una enorme Doctora, diferencia. cualquier conclusión que nos quieras dar antes de despedirnos, Um, yo sé que es mucho decir porque las cosas están cambiando tan rápido y tan Cambian por hora, drásticamente, por minuto. por minuto, literal. Entonces recibimos información a cada ratito de cosas que suceden. En síntesis, tú todavía ves un riesgo porque Putin pone una alerta a niveles nucleares, a nivel Sí. nuclear. ¿Tú realmente ves el uso de la fuerza nuclear por parte de Putin en todo esto? Yo trabajo los temas de desarme y yo siempre he pugnado por el desarme nuclear. Me preocupa el pronunciamiento de Putin, por supuesto, pero creo que lo tenemos que contextualizar y es básicamente la manera que tiene de responderle a las sanciones occidentales, ¿no? Es una forma de decirles, ya chicos, ya entendí, pero nunca se olviden quién soy y qué armas tengo, ¿no?
Por supuesto, aquí juegan muchos factores. No es que vaya a detonar las bombas y vaya a invadir o a atacar a Francia o Alemania, claro que no. Pero la OTAN sí tiene que ser muy cuidadosa, porque si le están enviando armas a Zelensky, claro, no hay tropas de la OTAN en Pero le envían Ucrania, municiones. pero municiones sí. Tienen que Claro. ser súper cuidadosos, ¿eh? De hecho, la primera actitud de la OTAN fue solamente sancionar a Putin y no armar a Ucrania, porque pues esto podría desencadenar una grave crisis. Pero luego se dieron cuenta de que si armaban a Ucrania, la guerra se puede prolongar y se le pueden complicar las cosas a Putin. O sea, cada cosa tiene su razón de ser. Su en razón. esta Pero él fue ¿no? claro, Putin fue claro en poner el estate quieto antes de sentarse a la mesa de negociación. O Sí, sea, sí, sí, como sí. diciendo, yo me voy a sentar, pero ahí les va. Es decir, Sí, ahí está. Soy potencia nuclear. Cuando se muy quiso directo. debatir el tema en el Consejo de Seguridad, dijo, pues yo tengo derecho de veto, ya cállense, esto no se debate aquí. Entonces, o sea, sí son negociaciones desde la fuerza, ¿no? De poder duro, ¿no? Se habla mucho del poder suave. Pues ahorita vemos el poder duro en esplendor en el caso de Rusia. Y pues sí, son sus cartas, las tiene que jugar porque pues también las sanciones aunque van a tardar en producirse y están empezando a sancionar poco a poquito, ¿eh? No creas Sí. que cuas las Sí, sanciones, son no, graduales, sí, porque no las tiene pueden que ser aplicar tan rápido. gradual. Hay muchos Es intereses de gradual. por medio, claro, Así es. Así es. pero, pero es una forma de decirles, cuidado, no se olviden de quién soy, ¿sí? No soy Irak, ¿no? Porque, bueno, yo también me acuerdo, Juan, de todo lo que pasó en 2003 cuando Estados Unidos decidió invadir Irak. Sí. Sí protestamos muchos países, pero ahorita toda la condena mundial Y hacia, lo de las hacia armas Putin, nucleares lo de las también, y armas decían nucleares, sobre pues eso sí, no, o los sea, no, misiles famosos, aquellos que no, pues hay nunca. niveles de conflictos, ¿no? Sí. Entonces, Putin no es Saddam Hussein, bueno, que nos quede claro, si es que a alguien no le ha quedado claro todavía. Rusia no es Irak y yo creo que hay que ser creativos en la búsqueda de soluciones porque, bueno, hasta donde ha llegado ahorita Putin, pues sí tiene controlada buena parte del territorio ucraniano y yo recuerdo cómo fue el proceso de liberación, de desnazificación de Europa en la Segunda Guerra Mundial. Ahí hasta donde llegó Rusia, ahí se quedó con la mitad de No, Europa, y ¿no? Pues recordamos la historia es bonita revisarla también. apenas lo de Crimea, doctora, también. Claro. Recordemos cómo sucedió lo de Crimea, cómo lo fue agarrando poquito, esa operación mordisco. Son los mordiscos, sí, exacto. Sí, Y increíble, sigue dando increíble. mordiscos, sí. Doctora, muchísimas gracias. Te quiero agradecer de verdad que nos hayas, ahora sí que abierto el panorama, de verdad. Muchas gracias por tu tiempo. ¿Dónde te pueden seguir, por favor, en redes? En redes, pues estoy en todas las redes. Tengo mi página web Sí, www.mariacristinarosas.mx. En Twitter, mcrosasg, o sea, @mcrosas. @MC Rosas G. Sí, MC de María Cristina Rosas G, MC Rosas G. Y en Facebook, pues estoy como María Cristina Rosas también, entonces ¿Nos está repites tu fácil. página web, por favor, doctora? Claro, www.mariacristinarosas.mx. Perfecto. Perfecto. Pues, doctora María Cristina, de verdad te agradezco muchísimo. Gracias por haber estado hoy con nosotros y por habernos ayudado a entender un poquito la complejidad de esto que está pasando. Claro que sí, Juan, un placer. Muchísimas gracias. La doctora María Cristina Rosas, amigos, síganla en redes. Gracias por haber estado con nosotros. Estaremos siguiendo de cerca este conflicto. Nos vemos y nos escuchamos la próxima.